De pie frente al mostrador de mármol de la caja del Hospital Santa Fe, me quedé helada cuando sonó un bip seco. Mi tarjeta bancaria fue rechazada. La empleada me miró con una expresión fría, mientras las señoras elegantes detrás de mí empezaban a susurrar, mirándome como si fuera una vieja estafadora, intentando evitar pagar la cuenta del hospital. Justo cuando la humillación llegó a su punto más alto, mi teléfono vibró. Un mensaje de Diego, mi único hijo. Mañana me caso con Isabela. Para pagar la boda y comprar una mansión nueva, saqué los 7 millones de pesos que mamá tenía ahorrados. La casa de madera de mamá también ya la vendí. Isabela dice que en la casa nueva no hay espacio para gente vieja. Mamá puede quedarse unos días más en el hospital. Adiós. Todo el mundo a mi alrededor pareció derrumbarse, pero en lugar de caer, empecé a reír en medio del vestíbulo del hospital. La gente alrededor me miraba como si me hubiera vuelto loca después de perder todas mis cosas. Pero ellos no saben, y Diego menos que nadie lo sabe, que la casa que él acaba de vender por su cuenta en realidad es una trampa legal de la que nunca va a poder escapar. Hola, mi nombre es Elena Holloway, tengo 64 años. Me alegra mucho que estés aquí. Cuéntame en los comentarios desde dónde escuchaste esta historia para saber hasta dónde ha llegado mi historia. El aire del hospital siempre tiene ese olor punzante, una mezcla de cloro industrial que te quema la nariz y ese aroma lejano de café de olla que flota desde la cafetería. Es un olor que se te pega a la piel y no te deja olvidar que estás en un lugar donde la vida y la muerte se dan la mano. Yo estaba ahí, sentada en una silla de ruedas de metal frío, que me hacía sentir más vieja de lo que soy. Mis piernas, recién operadas para cambiarme la rodilla, estaban envueltas en vendas blancas y apretadas. No sentía mis pies, pero el dolor empezaba a asomarse como agujujas calientes que me pinchaban los huesos. Llevaba puesto ese camisón de hospital tan delgado que me hacía sentir pequeña, casi invisible, en medio del lujo del Hospital Santa Fe. Este es un lugar para la gente que tiene dinero en la Ciudad de México, para los que visten de seda y no se preocupan por la cuenta. Mientras esperaba en el vestíbulo, me puse a pensar si debía llamar a Diego para que pasara por mí. No quería molestarlo en su día de descanso. Ahora que lo pienso, esa consideración mía me parece la cosa más estúpida del mundo. Me acerqué al mostrador de mármol brillante para terminar los trámites de salida. María, la muchacha de la caja que me había saludado con una sonrisa toda la semana, cambió de cara en un segundo. Puso mi tarjeta de Banamex en la máquina y el sonido que salió fue seco. Un bip bip que me heló la sangre. Ella lo intentó de nuevo. Con los labios apretados, detrás de mí, sentí las miradas de las señoras ricas que esperaban su turno. Traían sus pañuelos Hermès y me miraban como si yo fuera una estafadora que intentaba robarse el aire. La cajera me miró con una frialdad que me caló hondo y me dijo que mi cuenta no tenía fondos suficientes. Me faltaban 80,000 pesos para pagar el resto de la cirugía. Yo no lo podía creer. Saqué mi teléfono con las manos temblorosas y abrí la aplicación del Banco de México, pensando que era un error del sistema, pero cuando la pantalla cargó, el corazón me dio un vuelco. 0.00 pesos. Toda mi vida estaba en esos números que ya no existían. 1.7 millones de pesos que había juntado peso tras peso. El dinero de la pensión de viudez de mi Roberto y mis 30 años trabajando como secretaria en el juzgado se habían esfumado. Miré el historial de transacciones y sentí que se me escapaba el alma por los pies. Eran puras transferencias rápidas a la cuenta de mi hijo Diego y a una lista de banquetes y planificadores de bodas. En ese momento no sentí dolor. Sentí un vacío inmenso, como si me hubieran sacado los huesos del cuerpo. Justo cuando pensaba que me iba a desmayar, el teléfono vibró con un mensaje de WhatsApp. Era Diego. Su foto de perfil era él junto a Isabella, brindando con champaña en un departamento de lujo con vista al Paseo de la Reforma. Decía que se casaba mañana en la Catedral Metropolitana. Hasta me dijo que ya había vendido mi casa de madera a un inversionista por 3 millones de pesos. Me pidió que no me enojara, que me quedara unos días más en el hospital
porque Isabella decía que en la casa nueva no había espacio para gente vieja. Por el impacto, se me resbaló el dedo y puse el mensaje de voz que venía después en altavoz. La voz chillona de Isabella resonó en todo el vestíbulo. Ella le decía a Diego que me recordara no ir a la boda con mi ropa de pueblo para no arruinarles el evento. Un hombre rico que estaba atrás de mí hizo un ruido con la lengua y dijo que era una lástima. Otra vieja que los hijos echan a la calle. La cajera perdió la paciencia y me empujó las facturas. Me preguntó si tenía a quién llamar o si debía avisar a seguridad por falta de pago. Me quedé viendo fijamente el mensaje donde decía que había vendido mi casa. Reí con ganas, con una fuerza que hizo que María, la cajera, diera un paso atrás, muerta de miedo, pensando que me había vuelto loca. Reí porque Diego, mi hijo el arquitecto brillante, había cometido un error que le iba a costar la vida. El tonto vendió la casa de la calle Mesones, la que tengo rentada a la familia del señor Anselmo con un contrato notariado de largo plazo. La casa donde vivimos, en realidad, pertenece a un fideicomiso a nombre de mi difunto esposo, algo que él nunca podrá tocar. En ese momento, el dolor de madre se apagó y se encendió en mí la secretaria de juzgado, que vio miles de expedientes criminales. Recordé cómo Diego me hizo firmar un poder notarial cuando yo estaba delirando con 40 de fiebre después de la cirugía. Él cree que ganó. Pero vender una propiedad con inquilinos legales, usando firmas obtenidas con engaños, es un delito penal gravísimo en este país. Me limpié las lágrimas de tanto reír y miré a la cajera a los ojos. Mi voz sonó firme, como cuando dictaba sentencias en el tribunal. Le dije que no llamara a seguridad, sino al licenciado Ricardo Valdés. Le pedí que le dijera que Elena Holloway necesitaba iniciar una demanda por despojo de inmediato. Me quité mi anillo de oro con una esmeralda, el único recuerdo de mi madre, y lo puse sobre el mármol. Le dije que lo guardara como garantía, porque iba a volver a pagar cada peso después de asistir a la boda de mi hijo. Sabía muy bien que mañana no solo sería la boda de Diego, sino el funeral de su carrera y de su orgullo. Si fueras tú en ese momento, en medio de ese vestíbulo lleno de gente, ¿qué harías después? Déjame tu opinión en los comentarios. Mientras el taxi me llevaba lejos del hospital, cerré los ojos y el olor a cloro se convirtió en el aroma de las bugambilias y la tierra mojada. Ahí vivía con Roberto en una casita llena de flores, donde la vida era sencilla y el amor nos sobraba. Roberto murió en un accidente de construcción cuando Diego apenas tenía 10 años. Me dejó sola con un niño pequeño que solo soñaba con construir edificios altos. Recuerdo que el día del entierro le entregué a Diego la vieja brújula de su padre. Le dije que esperaba que ese objeto lo ayudara a ir siempre por el camino derecho. Qué tonta fui al creer que un recuerdo podía evitar que el corazón de un hombre se pudriera con la ambición. Para que Diego pudiera entrar a la mejor escuela de arquitectura en la Ciudad de México, tuve que vender la tierra que heredé de mi familia en el pueblo. Era la tierra que mi abuelo me juró que nunca debía perder. Pero por un hijo una entrega hasta el alma. Me vine a la capital y empecé a trabajar en 3 lugares al mismo tiempo. Por la mañana era secretaria en el juzgado. Por la tarde traducía documentos legales y los fines de semana limpiaba casas en las zonas ricas de Polanco. Mis manos se pusieron ásperas y llenas de cicatrices por el esfuerzo. Siempre que Diego regresaba a casa, yo usaba guantes para que no viera lo que me estaba costando su futuro. Quería que él se sintiera orgulloso, no culpable. Diego se graduó con honores. Pronto cambió sus guaraches por trajes caros y empezó a hablar solo de rascacielos. El primer roce fue cuando me pidió que no llevara comida tradicional a su oficina. Decía que el olor de los tamales o del mole echaba a perder el ambiente elegante. Entonces apareció Isabella. La trajo a la casa una tarde de lluvia. Ella entró en mi casita de madera con sus zapatos Louboutin de tacón alto, mirando las paredes como si estuviera entrando a una cueva llena de bichos. Ella era de una familia de transportistas que se estaba yendo a la quiebra, pero mantenía una fachada de lujo que Diego se tragó completita.
Quise advertirle que ella parecía más interesada en su puesto de arquitecto que en él, pero me quedé callada por miedo a que me dijera que era una vieja envidiosa. Las humillaciones empezaron a ser constantes, aunque por lo bajo. En la fiesta de cumpleaños de Diego, Isabella me presentó a sus amigos como la empleada que llevaba muchos años con la familia, no como la madre de Diego. Él lo escuchó, se puso rojo como un tomate, pero no dijo nada, solo se dio la vuelta y siguió tomando su champaña. Isabella decía que mi casa vieja le quitaba prestigio a la imagen de Diego. Decía que era una inversión para sus relaciones sociales. Cuando yo le decía que no, Isabella lloraba y lo amenazaba con dejarlo. Ahora comprendo que su debilidad fue el veneno que Isabella usó para preparar sus planes más sucios. El mes pasado, todo llegó a su punto más bajo. Yo acababa de salir de la cirugía de rodilla. La anestesia me tenía la cabeza dando vueltas, y la fiebre de 40 grados no me dejaba ni ver bien. Diego entró a la habitación con un montón de papeles. Nunca lo había visto tan cariñoso. Me dijo que firmara ahí, que eran solo papeles del hospital para que el seguro pagara todo, y yo no me preocupara por los gastos. Vi a Isabella en la esquina del cuarto, grabando con su teléfono mientras yo ponía mi firma, como si estuviera guardando una prueba de que lo hacía por mi voluntad. Mientras yo sufría sola en esa cama de hospital, ellos ya estaban eligiendo el hotel más caro de la ciudad. Pusieron un menú de lujo y compraron cosas que yo nunca imaginé. Todo con el dinero que sacaron de mis cuentas en cuanto tuvieron el poder en sus manos. Incluso buscaron agentes de bienes raíces para malvender mi casa mientras yo todavía estaba convaleciente. Esa noche, en el hospital, antes de saber la verdad, me sentía bendecida por tener un hijo tan preocupado. Mientras yo cerraba los ojos por el cansancio, ellos estaban en un salón elegante firmando el contrato de la boda, brindando con mi sudor y mis lágrimas, gastándose los últimos pesos que me quedaban para mi vejez. Me dejaron sola en ese cuarto frío, rodeada de máquinas, sin saber que ya me habían robado hasta el techo donde dormir. Terminaron la noche felices, celebrando un futuro que ellos creían asegurado sobre mi ruina. El licenciado Ricardo Valdés llegó al vestíbulo del hospital como un ángel vengador. No solo traía el cheque para liquidar mi cuenta, sino que traía una rabia en los ojos que nunca le había visto en todos los años que trabajó con mi difunto esposo. Ricardo me miró con una tristeza profunda, con los ojos casi rojos, y me dijo que Roberto nunca perdonaría a su hijo por esto. Me dijo que él tampoco lo haría. Intentaron traerme una silla de ruedas para salir, pero la rechacé. Me levanté sobre mis propias piernas, ignorando los pinchazos de dolor que me subían por la rodilla recién operada. Quería dejar ese hospital como una mujer libre, no como una prisionera de la traición de mi propio hijo. En ese momento, dudé si contarle a Ricardo que me había reído frente a la cajera, pero preferí guardar ese frío en mi pecho. La frialdad, ahora, era mi mejor herramienta. Ricardo me llevó a un departamento pequeño, pero muy seguro que tiene en el barrio de Coyoacán. En el camino, le pedí que pasáramos frente a mi vieja casa. Vi el letrero de vendido colgando de la reja y a unos hombres extraños caminando por mi jardín de rosas. Ese que cuidé con mis propias manos por 20 años. Lo peor fue ver a Isabella en el balcón. Estaba ahí, parada con aire de grandeza, señalando mis cosas y dándole órdenes a unos mozos para que sacaran mis muebles a la calle como si fueran basura. Se me apretó el corazón al ver los recuerdos de mi vida tirados en la banqueta, pero respiré hondo. Me dije a mí misma que la dejara disfrutar su papel de dueña unas cuantas horas más. Su caída iba a ser mucho más estrepitosa desde esa altura. No perdimos tiempo. Le pedí a Ricardo que me llevara de inmediato a la casa de la calle Mesones. Esa es la propiedad que Diego cree que vendió con éxito. Al llegar, el caos era total. La familia del señor Anselmo, mis inquilinos de toda la vida, estaban aterrorizados. Unos tipos con tatuajes y cara de pocos amigos los estaban amenazando con echar sus cosas a la calle para entregar la casa al nuevo dueño. Me paré frente a esos delincuentes
y les grité con una voz que no admitía réplicas. Les dije que ese contrato de arrendamiento tiene 5 años de vigencia y está notariado. Les advertí que si daban un paso más sin una orden judicial, yo misma me encargaría de que terminaran en la cárcel por despojo y allanamiento de morada. Los tipos se miraron entre ellos, murmuraron algunas maldiciones y se largaron al ver que venía acompañada de un abogado de peso. Fuimos a buscar al jefe de cirugía, un viejo amigo de mi Roberto. Le pedimos el expediente detallado de mi operación, específicamente lo que pasó el día 16 del mes pasado. Ahí estaba la prueba de oro. El registro clínico decía claramente que yo, Elena Holloway, estaba en estado de delirio, con una fiebre de 40 grados y bajo los efectos de analgésicos muy fuertes que nublaban mi conciencia. Con eso en la mano, cualquier firma en un poder notarial quedaba anulada legalmente. Diego pensó que era muy listo, pero dejó huellas por todos lados. Ricardo no se quedó conforme y rastreó el poder notarial hasta una oficina pequeña en las afueras de la ciudad. Resultó ser una notaría de mala muerte, manejada por un tipo con fama de hacer chuecuras. Encontramos que el sello de la certificación tenía fecha del día que yo estaba en la unidad de cuidados intensivos. Era imposible que yo hubiera firmado nada ahí. Empecé a armar una línea del tiempo detallada, separando cada mentira y cada movimiento ilegal de Diego. Lo hice con la misma precisión con la que armaba los expedientes criminales en el tribunal. Diego no sabía que estaba despertando a una experta en leyes, no a una madre sumisa. Luego vinieron los números. Ricardo usó sus contactos en el banco para ver a dónde se habían ido mis 1.700.000 pesos. Además de pagar flores, banquetes y hoteles de lujo, descubrimos algo muy extraño. Diego había transferido 500.000 pesos a una cuenta privada a nombre de una tal Lucia Valdés. Ese nombre me hizo ruido en la cabeza. Recordé vagamente que Diego la mencionó cuando estaba en la universidad, pero me había dicho que era una mujer interesada, de la que ya se había librado. Ahora me daba cuenta de que yo había sido muy ingenua. La verdad siempre se esconde en los lugares que uno menos se imagina. Mientras revisábamos los papeles, Isabella me llamó. Su voz era dulce, pero cargada de veneno y burla. Me llamó anciana querida y me dijo que se había enterado de mi escándalo en el centro histórico. Me aconsejó que no molestara a Diego, porque él no estaría contento. Incluso me sugirió que buscara una banca en un parque para irme a sentar y pasar el tiempo. Yo le contesté con una calma que seguramente la dejó fría. Le dije que había elegido a la rival equivocada. Le pedí que le dijera a Diego que preparara su mejor traje de boda, porque sería el último que usaría antes de ponerse el uniforme de rayas de la prisión. Colgué de inmediato y sentí un silencio pesado del otro lado de la línea. Ricardo quería detener la boda ahí mismo para intentar recuperar el dinero, pero yo lo frené. Le expliqué que si lo deteníamos en ese momento, solo sería un pleito civil por dinero, pero si dejábamos que siguiera adelante, si permitíamos que gastara el dinero de un fraude inmobiliario en una boda de lujo, Diego estaría cometiendo delitos penales graves y fraude contra inversionistas. Quería que el castigo fuera total. Decidí que me presentaría en la boda como mi último regalo para él. Fue la decisión más dolorosa de mi vida, ver a mi propio hijo caminar hacia el abismo. Pero era la única forma de que entendiera el peso de su traición. Nos encerramos en el departamento de Coyoacán para desmenuzar los estados de cuenta. Además de los lujos de la boda, había transferencias mensuales constantes a esa cuenta de Lucia Valdés. Ricardo llamó a un investigador privado mientras yo miraba por la ventana las bugambilias rojas. Me preguntaba qué otra cosa me estaba ocultando Diego. Esa cantidad de dinero era suficiente para mantener a una familia humilde por 10 años. En ese momento pensé que Lucia podía ser una cómplice de Isabella. Pero mi instinto de madre me decía que la historia era muy diferente. La información llegó rápido. Lucia Valdés vivía en un edificio viejo y descuidado en la zona de Iztapalapa. Era el polo opuesto de la zona elegante donde Diego quería vivir ahora. Le pedí a Ricardo que me llevara hasta allá. El coche de lujo de mi abogado se veía fuera de lugar, entre las calles llenas de basura
y paredes pintadas con grafiti. Me bajé con dificultad. Todavía sentía el dolor en la rodilla, pero la necesidad de saber la verdad me daba fuerzas para caminar hacia el edificio 2C. Me sentí muy mal conmigo misma. Siempre presumí de ser una madre que lo sabía todo, y resultaba que no conocía nada de la vida real de mi hijo en los últimos 5 años. Toqué a la puerta del departamento 14. Salió una mujer joven, de cara delgada y ojos que se veían muy cansados por la falta de sueño. Era Lucia. Al verme, se quedó pálida y casi se le cae una bandeja de plástico que traía en las manos. Me preguntó cómo la había encontrado. La reconocí de inmediato. Lucia había sido pasante en el mismo juzgado donde yo trabajaba. Ella y Diego habían tenido un romance secreto al final de la universidad, pero mi hijo siempre me dijo que solo eran amigos de la escuela. Antes de que Lucia pudiera decir más, una niña como de 5 años salió corriendo de un cuarto con una muñeca de trapo vieja. Me quedé sin aire. La niña tenía el cabello negro y ondulado, y esos ojos profundos que eran iguales a los de mi difunto Roberto. Hasta tenía el mismo lunar pequeño, detrás de la oreja izquierda. La niña me miró con inocencia y le preguntó a Lucia si yo era la abuela que venía a llevarlas con su papá Diego. Sentí que el pecho se me apretaba tanto que no podía respirar. Tenía una nieta de 5 años y nunca la había tenido entre mis brazos. Lucia se puso a llorar y me dejó pasar. Me contó la historia amarga que Diego me había ocultado. Hace 5 años, cuando ella quedó embarazada, Diego le exigió que abortara porque él estaba entrando a un despacho de arquitectos muy importante ligado a la familia de Isabella. Lucia se negó y decidió criar a la niña sola. Diego, por miedo a que Isabella se enterara, le daba dinero de mis ahorros a cuentagotas para que se quedara callada. Pero las cosas se habían complicado. La familia de Isabella quería investigar el pasado de Diego para una fusión de empresas, y un tribunal ya le había ordenado pagar 800,000 pesos de pensiones atrasadas o iría a la cárcel. Entonces entendí todo. Diego no solo me robó para la boda, me robó 1,700,000 pesos para pagarle esa deuda a Lucia y obligarla a firmar un acuerdo donde ella aceptaba desaparecer de su vida para siempre. El resto del dinero lo quería para presumir riqueza frente a sus suegros ricos. Lucia me enseñó el papel que Diego la obligó a firmar la semana pasada. En ese documento, mi hijo la amenazaba con usar el poder de la familia de Isabella para quitarle la custodia de la niña. Si hablaba, me di cuenta de que mi hijo se había convertido en un monstruo que veía a su propia sangre como una deuda que debía borrar. Abracé a la pequeña Sofía. La niña olía a leche y a jabón barato. Ella no sabía que su papá se estaba casando con otra mujer usando el dinero que debería ser para su futuro. Ella ya estaba lista para huir con los primeros 500,000 pesos que Diego le dio porque le tenía mucho miedo. Le dije con una voz muy firme que no tuviera miedo y que no huyera más. Le dije que yo no solo era la abuela de Sofía, sino una experta en leyes, y que iba a recuperar cada centavo y la dignidad que Diego les había robado. Le pedí a Ricardo que preparara otra demanda de inmediato. Íbamos a acusar a Diego por incumplimiento de obligaciones familiares y por amenazas. Mi plan cambió por completo. Quería que Diego se viera obligado a arrodillarse frente a Lucia y frente a la niña el mismo día de su boda. Miré la foto de Diego con Isabella en un periódico que estaba sobre la mesa de Lucia. Era una boda de $1,000,000 construida sobre el abandono y la mentira. Me dije a mí misma que esa boda sería el lugar donde la verdad iba a quemar todas sus máscaras de lujo. Diego me llamó por teléfono mientras yo estaba sentada en el departamento de Ricardo. Su voz sonaba extraña, con una culpa fingida que me dio náuseas. Me dijo: «Mamá, espero que sigas bien en el hospital. He tenido tanto trabajo que no he podido ir a verte, pero te prometo que después de la boda te llevaré a un lugar mejor». Era una mentira tras otra, dichas con una ligereza que me partía el alma, pero lo peor fue lo que escuché de fondo. Isabella le susurró, pensando que yo no oía:
Pregúntale si se va a quedar quietecita en el hospital. No quiero que se presente con su cara de pueblo a avergonzarme frente a mis invitados. Yo le contesté con una voz débil, fingiendo que apenas podía respirar. Le dije que me sentía muy mal, que no podía ni moverme de la cama. Le deseé felicidad con mi dinero y con mi casa, usando un tono que lo hiciera creer que ya me había rendido. En ese momento, tuve ganas de gritarle todas sus verdades, de insultarlo por su bajeza, pero me aguanté. Como decía mi abuelo, el mejor cazador es el que sabe hacerse el muerto. Colgué el teléfono y sentí un frío amargo. Diego me aseguró que había tomado mi dinero solo como una inversión para nuestro futuro juntos, y que me daría una parte cuando terminara de vender la casa. Él no sabía que yo estaba grabando cada palabra de esa llamada. Esa era la prueba definitiva de que él aceptaba haber tomado mis ahorros sin permiso, bajo el disfraz de una supuesta inversión. Diego cortó la comunicación sin preguntarme ni una sola vez si me dolía la rodilla o si tenía dinero para mis medicinas. Ahí me di cuenta de que no había criado a un hombre, sino a un robot sin corazón. Esa frialdad suya fue el veneno que terminó de matar cualquier rastro de lástima que me quedaba por él. Ricardo se movió como un rayo. Se puso en contacto con la compañía que tenía retenidos los 3 millones de pesos de la supuesta venta de mi casa de alquiler. Les mandamos todo el expediente médico que demostraba que mi firma era falsa y que yo estaba sedada el día que se firmó el poder. La gente de la empresa se quedó helada al darse cuenta de que estaban metidos en un fraude inmobiliario de los grandes. Aceptaron congelar el dinero de inmediato, pero, a petición mía, le mandaron un correo electrónico falso a Diego diciéndole que su dinero estaría disponible justo a las 6 de la tarde del día siguiente, exactamente cuando empezara el banquete de su boda. Quería que estuviera confiado, que se sintiera el hombre más rico del mundo antes de que el suelo se le abriera bajo los pies. Aproveché mis viejos contactos en el juzgado, hablé con jueces que conocían mi trayectoria y logramos que se firmara una orden de arresto urgente. El investigador privado también entregó las pruebas de las amenazas de Diego contra Lucia. Todo el expediente fue a parar a la oficina de la Policía Económica. Ricardo me miró con una sonrisa triste y me dijo que todo estaba listo, que la policía aparecería justo cuando Diego creyera que lo tenía todo. Pero yo quería más. Quería que Isabella y su familia también sintieran el golpe. Mandé un mensaje anónimo a los padres de ella, diciéndoles que Diego estaba hundido en deudas y que tenía una hija secreta de 5 años. Les pedí que cuidaran su dote. Ricardo hackeó las cámaras de la oficina de Diego y vimos cómo los padres de Isabella llegaban furiosos a reclamarle. Les dijo que yo estaba a punto de morir y que toda la herencia de los Holloway pasaría a sus manos muy pronto. La familia de Isabella, que también está en la ruina, decidió ignorar la verdad para jugarse su última carta. Son unos buitres esperando comerse un cadáver, y se merecían la humillación tanto como mi hijo. La noche antes de la boda no pude dormir. Encendí una vela frente a la foto de mi esposo Roberto. Le pregunté en voz baja si me odiaba por lo que estaba a punto de hacer, por meter a nuestro único hijo a la cárcel, pero luego cerré los ojos y vi la cara de la pequeña Sofía en ese cuarto húmedo de Iztapalapa. Vi a mis inquilinos asustados por los matones. Entendí que amar a un hijo no es tapar sus pecados, sino obligarlo a pagar para que pueda volver a nacer. Me preparé como quien se prepara para una batalla. No elegí un vestido de fiesta de colores alegres. Busqué un vestido de seda negra, elegante y frío, y me puse el collar de perlas que Roberto me regaló hace años. Ese vestido no era para una boda, era para el funeral de la decencia de mi hijo. Preparé una cajita de plata, pero dentro no puse joyas ni dinero. Puse las órdenes judiciales de embargo y la demanda por la pensión de Sofía. Finalmente llamé a Lucia. Le pedí que mañana vistiera a Sofía con su mejor vestido rosa. Le dije que entrara al salón de la boda con valentía cuando yo le hiciera la señal. Le aseguré que a partir de mañana nadie volvería a amenazarlas. Colgué el teléfono y respiré hondo. Sentí el pinchazo en mi rodilla, pero el dolor del alma era mucho más fuerte.
El Hotel Reforma brillaba con una luz que cegaba. El salón principal estaba lleno de miles de orquídeas blancas, las flores más caras que pudieron encontrar, pagadas con el sudor de mi frente y la traición de mi hijo. Había música de orquesta y la champaña corría como agua. Me bajé del coche de Ricardo sintiéndome como una reina de la noche. Mi vestido negro destacaba entre tanto color falso y tanta joya alquilada. Me dolió pensar en mis ahorros tirados a la basura en esa fiesta, pero sabía que era el precio más caro que Diego pagaría por su lección de vida. Cuando entré al salón, el murmullo empezó de inmediato. Los invitados, gente importante y arquitectos famosos, se quedaban viendo a la madre del novio vestida de luto. Diego estaba brindando con sus suegros. Cuando me vio, la copa le tembló en la mano y casi se le cae. Me preguntó qué hacía ahí. Si no se suponía que estaba en el hospital. Me reclamó por ir vestida así, diciendo que parecía que quería echarle la sal a su boda. Yo solo le sonreí con una frialdad que lo hizo estremecer. Le dije que venía a ver cómo usaba mi dinero para comprarse una felicidad de mentira. Se acercó con aire de grandeza y me dijo que Diego le había contado que yo estaba confundida y que no sabía ni dónde estaba. Me pidió que me hiciera a un lado para que sus invitados no vieran mi cara de amargada. Con toda la hazaña del mundo, hizo como que tropezaba y me tiró una copa de vino tinto sobre mi vestido negro. Se rió bajito y me dijo que perdonara, que estaba muy nerviosa por su felicidad. Yo no me moví, la miré a los ojos y le dije que la felicidad construida sobre arena siempre se termina hundiendo. Empezó la ceremonia. El sacerdote hablaba de la honestidad y del amor verdadero. Diego juraba proteger a Isabella con todo lo que tenía. Yo estaba sentada en la primera fila, con el corazón hecho pedazos al escuchar tantas mentiras saliendo de su boca. Juraba con la lengua de un ladrón. Cuando el padre preguntó si alguien tenía algo que decir contra el matrimonio, el salón se quedó en un silencio total. Yo me levanté. El sonido de mis tacones sobre el mármol sonó como los golpes de un martillo en un tribunal. Él pensó que me había arrepentido y que le traía su herencia, así que la abrió muy emocionado frente a todos. Había un montón de papeles con sellos del banco y de la policía. Eran las órdenes de embargo y el aviso de que la venta de mi casa era nula. Diego se puso pálido y empezó a tartamudear. Me preguntó por sus 3 millones de pesos. Yo le contesté por el micrófono, para que todos oyeran. Ese dinero nunca le pertenece a un hijo que falsifica la firma de su madre mientras ella está delirando en una cama de hospital. Entonces se abrieron las puertas del fondo. Lucia entró caminando despacio, llevando de la mano a la pequeña Sofía, que se veía preciosa con su vestido rosa. En cuanto la niña vio a Diego, gritó con alegría: «Papá Diego, prometiste casarte con mamá Lucia. ¿Por qué estás con esa señora?» El salón estalló en gritos y susurros. Los fotógrafos empezaron a disparar sus cámaras sin parar. El orgullo de Diego y de la familia de Isabella se hizo pedazos en ese segundo. Ver a mi hijo parado ahí, tieso como una estatua de sal, fue el momento más amargo y a la vez más justo de mi vida. La verdad le quitó todas sus máscaras de lujo. Al darse cuenta de que no había dinero y de que todo era un fraude, los suegros de Diego no lo defendieron. Al contrario, empezaron a insultarlo a gritos, reclamándole que los había engañado con que era un heredero millonario. Isabella se volvió loca de rabia y trató de pegarle a Lucia, pero yo me puse en medio. Ella gritaba que Diego era un muerto de hambre y que cómo se atrevía a usar a una hija de la calle para manchar su nombre. Resultó que la familia de Isabella también estaba hundida en deudas y esperaban que la boda les salvara el pellejo. Eran 2 estafadores que se habían encontrado en la misma red de mentiras. En medio de los gritos y el llanto de Isabella, entró Ricardo con 4 policías. Leyeron la orden de aprehensión contra Diego Holloway ahí mismo, frente a toda la alta sociedad de México. Le pusieron las esposas, mientras todavía traía puesto su smoking de diseñador. Diego me miró con odio y luego empezó a llorar como un niño chiquito, pidiéndome que lo salvara,
que solo quería una vida mejor. Yo no le dije nada. Me di la vuelta y tomé de la mano a Lucia y a Sofía. Salimos de ese hotel dejando atrás un montón de flores pisoteadas y ruinas. Entendí que la justicia no llega tarde. Solo espera a que el malvado se sienta más seguro para darle el golpe final. El salón, que horas antes brillaba con el lujo más insultante de la Ciudad de México, ahora era un cementerio de apariencias. Caminaba despacio por el pasillo central, escuchando cómo el silencio me pesaba en los hombros. Las orquídeas blancas, esas que costaron una fortuna, estaban pisoteadas y marchitas sobre la alfombra roja. El vino tinto derramado parecía sangre seca bajo la luz mortecina de las lámparas. Los invitados se habían esfumado como el humo, dejando solo a los meseros que me miraban de reojo, con una mezcla de lástima y miedo. Me detuve un momento, sintiendo un frío que no venía del aire acondicionado, sino de la traición que me había calado hasta la médula. Ahí, tirado cerca de la mesa principal, vi el anillo de bodas que Diego había arrojado cuando los policías le pusieron las esposas. Dudé un segundo en recogerlo, pero me arrepentí. Esa joya estaba tan sucia como las promesas que mi hijo le hizo a la mujer que lo ayudó a robarme. No estaba llorando por Diego, ni preguntando a dónde se lo llevaban. Estaba como loca, tratando de cerrar una maleta Rimowa que reventaba de regalos caros y sobres con dinero en efectivo que los invitados habían dejado. Sus padres gritaban en medio del pasillo, echándose la culpa por no haber investigado mejor a Diego antes de darle el sí. Para ellos, la boda no fue una unión de amor, sino un negocio fallido que los dejaba en la calle. Me paré frente a ella, bloqueando la puerta del elevador. Le dije con mucha calma que soltara esa maleta. Le advertí que ese dinero era para una boda que nunca existió y que ya le había avisado a la seguridad del hotel para que congelaran todo hasta que terminaran las investigaciones de la policía. Isabella se transformó, se arrancó el velo de novia y me lo aventó a la cara con un odio que le deformaba la cara. Me gritó vieja maldita y me acusó de haberle arruinado la única oportunidad que tenía su familia para pagar sus deudas. Ahí, frente a los empleados del hotel, soltó toda su verdad. Confesó que nunca quiso a Diego, que solo necesitaba los 3 millones de la venta de mi casa para salvar la empresa de transportes de su padre. Me di cuenta de que mi instinto no me había fallado. Eran 2 buitres que intentaron comerse el uno al otro y ahora se estaban despedazando al ver que el cadáver ya no tenía carne. La dejé ahí, gritando como una loca, mientras Ricardo me ayudaba a subir al coche. Mientras tanto, en la delegación de Cuauhtémoc, Diego estaba viviendo su propia pesadilla. Me contó Ricardo, después que Diego se veía ridículo, sentado en el banco de cemento, con su esmoquín arrugado y la cara llena de sudor. Bajo la luz fría de las lámparas de neón, se veía pálido, casi transparente. Diego gritaba que quería llamarme, que necesitaba que su mamá fuera a sacarlo de ahí. El oficial de turno solo movió la cabeza y le dijo que no se hiciera ilusiones. Le aclaró que fui yo, su propia madre, quien entregó las pruebas para hundirlo. Mi hijo se quedó mudo, dándose cuenta por primera vez de que ya no tenía a quién manipular. La cosa se puso peor para él cuando llegó el señor Martínez a la delegación. Don Martínez es el hombre que le dio el enganche para comprar mi casa de alquiler. El pobre hombre estaba fuera de sí. Le gritó estafador y le reclamó que le hubiera mentido diciendo que yo ya estaba muerta. Don Martínez lloraba de rabia porque Diego se gastó los ahorros de su familia en una fiesta de una noche. Esa mentira, decir que su madre había fallecido para vender la casa más rápido, fue el clavo final en el ataúd de su honor. En cuestión de horas, el hashtag #bodafraude se hizo tendencia en las redes sociales. Las fotos de Diego esposado, con su traje de novio, y la imagen de la pequeña Sofía entrando a la iglesia, estaban por todo Twitter y TikTok. El escándalo fue tan grande que el despacho de arquitectos, donde trabajaba, mandó un comunicado esa misma noche. Lo despidieron de inmediato y borraron su nombre de todos los proyectos
por falta de ética profesional. Diego siempre quiso ser famoso en los círculos de lujo de la Ciudad de México, y lo logró, pero de la forma más vergonzosa posible. Ricardo manejaba en silencio mientras la lluvia empezaba a caer sobre el Paseo de la Reforma. Me preguntó si de verdad quería seguir con la demanda. Me dijo que si retiraba los cargos, Diego podría alcanzar una fianza y salir con una sentencia suspendida. Me quedé mirando las luces borrosas de la calle por un buen rato. Luego miré hacia el asiento de atrás, donde la pequeña Sofía dormía profundamente en el regazo de Lucia. Le dije a Ricardo que si lo salvaba ahora, Diego nunca entendería el valor de la verdad. Esa noche tomé una decisión de hierro. Le pedí a Ricardo que no contestara ninguna llamada de los abogados que Diego intentara contratar. Quería que el expediente fuera impecable, que se reclamara hasta el último peso para asegurar el futuro de Sofía. Entendí que mi debilidad como madre había sido la cómplice de su maldad. A partir de ese momento, dejé de ser la mamá de Diego para convertirme en la voz de la justicia. Sentí que por fin le estaba cumpliendo a mi Roberto, protegiendo a la familia con la verdad, aunque esa verdad nos quemara a todos. Diego no se iba a quedar de brazos cruzados, usando un dinero en efectivo, que todavía tenía guardado en su oficina. Contrató a Alejandro Silva. Silva es lo que todos conocemos como un abogado tiburón, de esos que solo defienden a gente de cuello blanco y que cobran una fortuna por ensuciar el nombre de cualquiera. Lo vi entrar al juzgado con una arrogancia que me revolvió el estómago. Silva declaró a los periodistas que todo esto era una trampa de Lucia para sacar dinero y que yo era una pobre anciana que no sabía lo que hacía porque estaba mal de la cabeza después de su operación. Cuando entramos a la primera audiencia, Diego me lanzó una mirada cargada de rencor. Estaba sentado junto a su abogado, susurrándole cosas al oído y apuntándome con el dedo. Me dolió verlo así, mirándome como si yo fuera su peor enemiga. Por un segundo sentí que el corazón se me hacía chiquito, pero sentí la mano de Lucia temblando junto a la mía y recuperé la fuerza. No podía dar marcha atrás. Diego empezó su actuación frente al juez. Lloró lágrimas de cocodrilo y dijo que yo firmé el poder porque sabía que ya no podía manejar mis cosas. Presentó a una enfermera de nombre Ortega, una mujer que di sobornado con 50,000 pesos. Esa mujer juró frente al juez que yo hablaba sola en el hospital y que no reconocía a mi propio hijo. Dijo que me vio firmar los papeles muy contenta, pidiéndole a Diego que se encargara de todo. La mentira era tan descarada que Ricardo se levantó a protestar con mucha fuerza. La gente en la sala empezó a murmurar y sentí que la opinión del juez empezaba a dudar. Diego me miró con una sonrisa burlona, creyendo que ya me había ganado. Pero Ricardo tenía un as bajo la manga. Presentó los estados de cuenta bancarios, pero cruzados con el registro médico de la cirugía. Le demostró al juez que las transferencias más grandes se hicieron exactamente cuando yo estaba en la mesa de operaciones, bajo anestesia general. Ricardo acorraló a la enfermera Ortega. Le preguntó cómo era posible que una paciente dormida y entubada pudiera estar platicando y firmando papeles al mismo tiempo. La mujer empezó a sudar y a trabarse. Luego, Ricardo soltó el golpe final. Enseñó el depósito de 50,000 pesos que apareció en la cuenta de la enfermera, justo el día después de que yo salí del hospital. La mujer se desmoronó, y el juez ordenó que la detuvieran ahí mismo por falso testimonio. Lo que Diego no se esperaba era que Isabella lo iba a apuñalar por la espalda. Ella fue llamada a declarar como cómplice. Con una voz fría y sin una gota de remordimiento, confesó que Diego le presumía cómo me engañaba. Dijo que Diego se burlaba de mí, llamándome vieja tonta, y que le había asegurado que yo ya estaba con un pie en la tumba. Isabella declaró que ella solo era una víctima más de los engaños de Diego, y que él le juró que yo ya había muerto. Diego se quedó helado, viendo cómo la mujer por la que dio todo lo pisoteaba para no ir a la cárcel. Puso una grabación de una llamada que Diego le hizo 3 días antes de la boda. En el audio se oía la voz de Diego, pero no era la voz dulce de mi hijo, sino un rugido lleno de odio. Decía que yo era una vieja que ya se iba a morir,
y que ese dinero le pertenecía a él por derecho. Amenazó a Lucia con hacerla desaparecer si se atrevía a arruinarle el negocio con la familia de Isabella. El silencio en la sala de la corte fue total. Hasta los periodistas dejaron de escribir. El juez miró a Diego con un asco que se le notaba en los ojos. El abogado Silva, desesperado, pidió que me hicieran un examen mental ahí mismo. Quería demostrar que yo no tenía capacidad de juicio. Me levanté de mi asiento, rechacé el brazo de Ricardo y caminé derecha hasta el estrado de los testigos. No lloré, no pedí clemencia. Empecé a recitar de memoria los artículos del Código Penal mexicano sobre falsificación de documentos y fraude inmobiliario. Les di las fechas exactas, los montos de cada transferencia y los saldos de mis cuentas hasta el último centavo. Miré a Silva a los ojos y le pregunté si una mujer con demencia podría desmantelar su estrategia legal en 5 minutos. El abogado se quedó callado, sin saber qué responder. Fueron 30 años trabajando en esos pasillos, oliendo el papel de los expedientes y escuchando sentencias. Diego se olvidó de que su madre no era solo una señora que hacía tamales, sino una mujer que conocía las entrañas de la justicia. El juez no necesitó más. Ordenó que se asegurara la oficina de Silva para investigar los sobornos y le negó la fianza a Diego. Mi hijo se derrumbó sobre la mesa, escondiendo la cara entre las manos. Ya no quedaba nada del arquitecto arrogante. Mientras salíamos del juzgado, Ricardo me dio una sonrisa de orgullo, pero yo sentía un vacío en el estómago. Le habíamos ganado la batalla legal, pero había perdido a mi hijo para siempre. La traición estaba completa, y ahora solo faltaba que la ley pusiera el punto final. Caminamos por el pasillo del tribunal, y sentí que el peso de los años me caía encima. La verdad dolía mucho, pero era lo único que nos iba a permitir seguir adelante. El día del veredicto, el aire en la sala de audiencias estaba tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Yo estaba ahí sentada junto a Ricardo, con la espalda recta y las manos entrelazadas sobre mi regazo. El juez Rodríguez, un hombre que se ha ganado el respeto de todo el gremio legal por su mano firme, se acomodó sus lentes, suspiró profundamente y empezó a hablar con una voz que sonaba cansada, pero que cargaba el peso de la montaña. Escucharlo, citar el juramento de nuestra profesión fue como recibir un golpe en el estómago. Dijo que el pecado más grande no era robar dinero, sino robar la confianza y el honor de quien te dio la vida. Mi hijo, el que hace meses caminaba como si el suelo no lo mereciera, ahora estaba ahí con los hombros encogidos y la cara clavada en el piso. Ya no quedaba rastro del arquitecto exitoso. La sentencia fue clara y pesada. Diego Holloway fue condenado a 7 años de prisión efectiva por falsificación de documentos públicos, fraude inmobiliario y el incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar. Además, el juez le impuso una multa enorme para compensar el daño moral que nos hizo a Lucía y a mí. Cuando los guardias se acercaron y le pusieron las esposas, el sonido del metal chocando hizo un eco frío en toda la sala. Diego me miró un segundo. No vi odio en sus ojos, sino una especie de vacío que me dio escalofríos. Pensé que 7 años es mucho tiempo para una vida, pero quizás sea poco para limpiar toda la ambición que se le metió en la sangre. Luego le tocó a Isabella. Ella no se fue limpia. Aunque no pisará la cárcel de inmediato, le dieron 2 años de sentencia suspendida y 500 horas de trabajo comunitario por ser cómplice y ocultar los delitos de Diego. Pero lo que más le dolió a esa mujer fue el bolsillo y su orgullo de plástico. El juez ordenó confiscar todos los regalos de la boda, las joyas caras y hasta ese vestido de novia, de diseñador, para rematarlos y devolverle su dinero a la gente que Diego estafó. Verla salir del tribunal, rodeada de reporteros tapándose la cara con las manos, mientras gritaba de pura vergüenza, fue como ver un incendio apagarse. La alta sociedad de México ya le había puesto la cruz. Nunca más volvería a entrar a sus círculos de lujo. Ricardo me dio la noticia que más esperaba.
Logramos congelar el 1.700.000 pesos antes de que los banqueteros y los hoteles se los gastaran por completo. El Hotel Reforma tuvo que devolver lo que no se usó, porque el contrato era ilegal. Todo el dinero que recuperamos de las cuentas de Diego lo pusimos en un fondo para la pequeña Sofía. Yo no quise tocar ni un centavo de esa lana. Se lo entregué a Lucía bajo la supervisión de Ricardo para que a mi nieta nunca le falte nada. Ahí entendí que el dinero solo sirve cuando se usa para cuidar la vida, no para adornar las mentiras. El regreso a mi casa de madera fue el momento más dulce. El contrato de venta fraudulento fue anulado y los agentes de bienes raíces perdieron su licencia. Cuando bajé del coche, ahí, en mi calle vieja, los vecinos ya me estaban esperando. Doña Henderson tenía un ramo de rosas rojas en las manos y la gente empezó a aplaudir. Entrar a mi sala, ver las fotos de Roberto y sentir el olor a madera vieja me dio una paz que no puedo explicar. La casa volvía a ser un hogar y no una moneda de cambio. Diego lo perdió todo. El Colegio de Arquitectos le quitó su cédula profesional de por vida. Su nombre fue borrado de todos los edificios que diseñó. Aquellos amigos que brindaron con él con champaña cara, ahora hablaban de él como si fuera una peste. Se quedó solo en el fondo del pozo que él mismo cavó. La ambición lo subió a una nube de humo, y la realidad lo dejó caer sobre las piedras. Esa noche, cuando todos se fueron, me quedé sola en la sala. Solo estaba la luz de las veladoras en el altar de Roberto. Me quedé mirando su foto, y le pregunté en silencio si me perdonaba. Le dije que había metido a nuestro hijo a la cárcel. Me pregunté si esa era la única forma de salvar su alma. Una lágrima me rodó por la mejilla. No me arrepentía de lo que hice, pero el corazón me dolía como si me lo hubieran partido con un hacha. Más tarde, Lucía llegó con Sofía. La niña saltó a mis brazos y me dio un beso en la mejilla. Me preguntó si ya no teníamos que escondernos del tío Diego. La abracé tan fuerte que sentí sus latidos. Le dije a Lucía que a partir de ese día vivirían conmigo. Esta casa es de Sofía. Diego quiso destruirla, pero nosotros la íbamos a levantar con amor. Miré a la Virgen de Guadalupe en la pared y le pedí fuerzas. Esta victoria no era mía, sino del futuro de la única sangre limpia que queda en esta familia. El reclusorio norte es un lugar oscuro. Diego pasó de usar trajes de $2,000 a usar un uniforme de preso color beige que le quedaba grande. Me contaron que los primeros meses fueron un infierno para él. En la cárcel no perdonan a los que le roban a su propia madre. Ese es el pecado más bajo en nuestra cultura. Diego tuvo que aprender a comer frijoles de olla y tortillas tiesas en lugar de los banquetes del Hotel Reforma. Tuvo que aprender lo que es el miedo de verdad. Yo pensaba en él todas las noches. A veces me daban ganas de mandarle un poco de dinero para que comiera mejor o para que no le faltara nada. Pero luego veía las manos de Lucía todas llenas de harina y de callos por hacer pan para vender y me aguantaba. Diego necesitaba saber lo que cuesta ganarse la vida con el sudor de la frente. El castigo no es odio. Es la medicina que le faltó durante tantos años de mimos. Isabella terminó de demostrar quién era. Diego esperaba que ella lo visitara, que le jurara amor eterno, pero lo único que recibió fue una demanda de sus abogados. Ella quería que Diego le pagara por haber manchado su nombre. Poco después nos enteramos de que ya andaba saliendo con otro hombre rico. Diego cambió a su madre por un amor que valía menos que un billete falso. Fue una lección amarga, pero necesaria. Mientras tanto, nuestra vida en la casa de Maple Drive cambió por completo. La cocina se llenó de olor a pan recién horneado. Lucía puso una pequeña panadería en la parte de atrás y le va muy bien. Yo me encargo de Sofía. Le enseño a leer y le cuento historias de su abuelo Roberto. Le digo que el abuelo era un hombre de palabra que nunca decía mentiras. Yo ya no bajo la cabeza cuando voy al mercado. No soy la mamá de un delincuente. Soy la mujer que defendió su dignidad
y la de su nieta. Me siento más joven, más viva. La risa de Sofía fue el remedio que me curó las heridas de la traición. A los 3 meses llegó la primera carta de Diego. Me temblaron las manos al abrirla. Solo se quejaba de que la celda era fría, de que la comida era mala, y me pedía que usara mis influencias para sacarlo de ahí. Decía que si lo ayudaba prometía no volver a ver a Lucía ni a la niña. Cerré los ojos de pura vergüenza. Todavía las veía como un estorbo, no como su familia. Diego quiso seguir siendo el arquitecto arrogante dentro de la cárcel, y un grupo de presos le dio una golpiza que casi lo mata. Estuvo 1 mes en la enfermería del reclusorio. Ahí, solo con el dolor de sus huesos rotos, empezó a tener visiones de su padre. Recordó cuando Roberto lo cargaba en hombros y le decía que un hombre sin honor no es nadie. Por primera vez, Diego se vio en un espejo y no reconoció al monstruo que se había vuelto. Se dio cuenta de que su padre estaría avergonzado de él. Sofía me preguntaba por él. Me decía que por qué su papá se había ido a trabajar tan lejos, y si todavía la quería. Me quedaba callada sin saber qué decir. Lucía me miraba con tristeza. Un día, abracé a la niña y le dije que su papá estaba aprendiendo una lección muy difícil para poder ser un hombre bueno, que cuando terminara de aprender, volvería con nosotros. No sé si le mentí, pero quería que ella guardara una semillita de esperanza en su corazón. La letra estaba toda temblorosa. No pedía salir de la cárcel. No pedía dinero. Solo decía 3 palabras que me hicieron llorar. Perdón, perdón, perdón. Decía que se sentía un animal por habernos hecho tanto daño y preguntaba por Sofía. Preguntaba si la niña estaba bien, si ya iba a la escuela. No le contesté con palabras, pero le mandé una foto de Sofía el día que entró al kinder. Quería que viera lo que se estaba perdiendo por culpa de su ambición. Después de 1 año, Ricardo me acompañó a visitarlo. Caminar por esos pasillos grises del penal me dio mucha tristeza. Nos pusieron frente a un vidrio blindado. Cuando Diego apareció, me quedé helada. Estaba flaco, tenía el pelo muy corto y una cicatriz le cruzaba la mejilla. En cuanto me vio, se derrumbó. Se hincó frente al vidrio y empezó a llorar como un niño chiquito. Ponía sus manos temblorosas sobre el cristal y me suplicaba que no lo abandonara. Me decía que ya sabía que se había portado como un demonio. En ese momento, vi que el arquitecto soberbio había muerto. Ese hombre que lloraba ahí era mi hijo Diego, intentando nacer de nuevo entre las cenizas de su propio desastre. La redención es un camino largo, pero ese día supe que por fin lo había empezado a caminar. Le dieron la libertad antes de tiempo porque se portó bien y se la pasó trabajando de sol a sol en el taller de carpintería del penal. Ese día, cuando cruzó la puerta de fierro, se veía muy distinto. Ya no era el arquitecto de trajes caros y peinado perfecto. Traía una bolsa de lona vieja, una barba de varios días, y esas manos que antes solo cargaban planos, ahora estaban llenas de grietas, callos y cicatrices de tanto darle al mazo y al serrucho. Yo no fui a recibirlo a la puerta, me quedé lejos, adentro de un taxi, observando a mi hijo desde la distancia. Nadie lo esperaba con abrazos, ni traía un peso en la bolsa. Sentí una punzada en el pecho y me pregunté si estaba siendo demasiado dura, si debía bajarme y abrirle la puerta del coche. Pero me aguanté las ganas. Sabía que si lo rescataba en ese momento, todo lo que aprendió adentro se iba a ir a la basura. Diego tenía que aprender a caminar por su cuenta. Esa noche, la lluvia empezó a caer con ese frío triste que cala los huesos. Escuché que alguien tocaba a la puerta de mi casa. Era él. Se arrodilló frente a la reja y empezó a llorar, gritando mi nombre entre los sollozos. Me asomé por la ventana y lo vi ahí, tirado bajo el agua. No abrí la puerta. Le hablé por el interfono con una voz que me salió del alma pero que sonó firme. Le dije que en esta casa ya no había lugar para un ladrón que le robó a su madre. Le dije que si quería un techo, tenía que ganárselo con su propio esfuerzo. Le había dejado una bolsita afuera de la reja.
Adentro había algo de ropa limpia, un par de panes dulces y un papelito con la dirección de una casa de huéspedes barata en un barrio pobre. Escuché sus pasos alejarse y me solté a llorar en silencio. Fue lo más difícil que he hecho en mis 64 años. Pero era necesario para que de verdad tocara fondo. Sin sus papeles de arquitecto y con el historial de la cárcel, nadie le daba trabajo en las oficinas bonitas. Diego tuvo que irse a las obras en las orillas de la ciudad, pero no a diseñar, sino a cargar bultos de cemento y pegar ladrillos. Me contaron que ahora comía su almuerzo de una cajita de plástico sentado entre la tierra y el polvo, y que dormía en una litera apretada en un cuarto compartido. Me dolía pensarlo así, tan acabado. Pero cada marca nueva en su cuerpo era una señal de que la honradez estaba volviendo a brotar. Un día, Isabella lo buscó en la construcción. Ella ahora es la mujer de un señor que tiene camiones, pero que debe mucho dinero. Me enteré que fue a buscarlo para tratar de convencerlo de que hicieran otro fraude con unos terrenos. Ella pensó que Diego estaría desesperado por volver a la vida de lujos, pero esa fue la verdadera prueba de fuego para mi hijo. Me dijeron que la miró a los ojos con un asco profundo, y le dijo que ella era un veneno, que ya se había sacado de la sangre. Le advirtió que si volvía a acercarse, él mismo llamaría a la policía. Diego le dio la espalda a la ambición, y ese día supe que por fin se estaba curando. Al final de su primer mes de trabajo, Diego vino a la casa, no tocó el timbre, solo dejó un sobrecito en el buzón y se fue callado. Cuando lo abrí, encontré 3,000 pesos. Era casi todo su sueldo de peón. Venía una nota que decía que ese era su primer pago de la deuda y que me pagaría hasta el último centavo, aunque se le fuera la vida en eso. Agarré esos billetes y las lágrimas se me salieron solitas. No toqué ese dinero. Fui a la caja de ahorros y lo puse a nombre de la pequeña Sofía. Una tarde, salí con Sofía al parque. Caminamos cerca de una obra donde Diego estaba trabajando. Lo vi de lejos, cargando una viga pesada. Cuando él nos vio, se tapó la cara con la manga llena de polvo y se escondió detrás de un muro. Le dio vergüenza que su hija lo viera así, todo sucio y roto. Sofía sintió algo, porque se quedó viendo hacia ese muro y me preguntó si había alguien ahí observándonos. Me dolió el alma entender que el castigo más grande no son las rejas, sino no poder abrazar a los que amas por pura vergüenza. Ella todavía tenía mucho rencor guardado, pero es una mujer de buen corazón. Un día, preparó unos chiles en nogada, que eran la comida favorita de Diego, y puso a Sofía a que ella misma llevara la canasta hasta la construcción. Cuando Diego vio a la niña caminar hacia él con esa comida, se derrumbó por completo, se hincó en la arena y lloró como un niño chiquito mientras Sofía le limpiaba las lágrimas con sus manos tiernas. El domingo siguiente, lo llevé a la Basílica de Guadalupe, frente a la Virgen, y con el cura de testigo, Diego juró que iba a vivir una vida limpia y que nunca más dejaría que la codicia le ganara. Le apreté sus manos, que ahora estaban duras y rasposas, y le dije que ya había recuperado la justicia y que ahora me tocaba recuperar a mi hijo. Entendí que mi victoria no fue meterlo a la cárcel, sino traerlo de regreso a la luz de la verdad. La casa de Maple Drive estaba preciosa ese día de Acción de Gracias. Las luces amarillas se veían tan tibias en medio del frío de la ciudad. El olor del pavo con mole y de los tamales de dulce llenaba todos los cuartos. Yo estaba en la cocina, ya no en esa silla de ruedas, sino caminando bien con mis piernas nuevas, enseñándole a Sofía a preparar las galletas. Mis cicatrices de la cirugía ahí siguen, pero ya no me duelen. Mientras ponía la mesa, me di cuenta de que la verdadera riqueza no es el dinero que te sobra, sino la paz que se siente en esta cocina. Preparamos una cena grande para los que no me dejaron sola. Estaba el licenciado Ricardo, la familia del señor Anselmo que todavía vive en mi casa de mesones, y hasta don Martínez, el señor que Diego intentó engañar. Don Martínez recuperó su dinero y ahora es un vecino muy querido. Todos ellos me enseñaron que cuando uno vive con la verdad, la gente buena llega solita. Entonces llegó Diego. No traía traje,
ni coche de lujo, ni esa cara de soberbio de antes. Vestía una camisa sencilla y traía las manos limpias, aunque llenas de marcas de trabajo. Me trajo un regalo que él mismo hizo en su taller de carpintería. Una mesita de madera de roble preciosa, tallada a mano durante todo un mes. Era su forma de pedir perdón. Diego no buscó el lugar de honor en la mesa. Se quedó ayudando a servir, repartiendo el vino y escuchando a todos con una humildad que nunca le conocí. Me dio mucha ternura ver sus manos ahora. Antes las odiaba por lo que firmaron, pero ahora las amaba porque eran las manos de un hombre honrado. Alguien en la mesa mencionó que Isabella se había metido en problemas otra vez. Dijeron que la atraparon en la frontera por andar lavando dinero con su nuevo marido. La vi en las noticias. Se veía vieja y acabada. Ya no quedaba nada de la niña presumida de antes. Su mansión de Lomas de Chapultepec se la quitó el gobierno. Perdió todo porque nunca tuvo llenadera. Me dio lástima, pero entendí que la vida es como una rueda y a cada quien le llega lo que sembró. Diego se sentó junto a Sofía y se puso a contarle historias de las estrellas. La niña lo miraba con unos ojos de adoración. Sin saber nada de juzgados ni de cárceles, Diego sacó una libretita de ahorros y se la entregó a Lucia. Le dijo que ese era su sueldo de la carpintería y que de ahora en adelante él se encargaría de que a Sofía no le faltara nada, trabajando con el sudor de su frente. Lucia me miró y yo solo asentí. Perdonar no es olvidar lo que pasó, es darle permiso al futuro de que sea mejor que el pasado. Al final, me levanté y levanté mi copa de vino tinto. Todos se quedaron callados. No quise hablar de la traición. Preferí hablar del renacimiento. Miré a Diego y le dije que ya me había pagado cada peso de la deuda, pero que la deuda más grande era con el honor de su padre, y que esa se paga portándose bien todos los días de su vida. Todos brindamos y el salón se llenó de risas. Después de cenar, llevé a Diego y a Sofía frente al altar de Roberto. Puse la vieja brújula de su padre sobre la mesa. Le dije a Diego que esa brújula guió a su papá toda la vida y que ahora se la entregaba otra vez. Le pedí que nunca más dejara que la ambición le moviera la aguja del camino derecho. Diego se hincó. Tocó la foto de su padre y lloró bajito. Ahí supe que por fin mi hijo era un hombre de verdad. Me salí al balcón a ver las luces de la ciudad. Ricardo se acercó y me tomó la mano con cariño. Me sentí fuerte, entera, a mis 64 años. No solo protegí mi dinero y mi casa, sino que salvé el alma de mi familia. Me sentí muy afortunada, porque me atreví a elegir el camino más duro, el de la justicia que nace del amor. Si todavía estás escuchando esta historia, por favor pon el número 1 en los comentarios para saber que llegaste hasta aquí. Espero que mis palabras te sirvan de algo. Para las madres, amen a sus hijos con límites. No los cubran de los rayos del sol. Dejen que sientan el calor de sus actos. Protegerlos de las consecuencias es dejarlos indefensos ante la vida. Para los hijos, no vean a sus padres como una mina de oro. Ellos son la raíz que les da vida. Si cortan la raíz por un poco de lujo, se van a secar en cuanto llegue la primera tormenta. Sobre la ambición, es como un bicho que te come por dentro. Diego pensó que el dinero era la salida, y resultó ser su prisión. No construyan su felicidad sobre el dolor de los que más los quieren. Para los nuevos en la familia, si alguien llega a su casa y lo primero que hace es tratar de apartarlos de su gente, tengan cuidado. El amor de verdad suma, no resta. Sobre la justicia. A veces la justicia duele, como una medicina amarga, pero es la única que cura el alma de verdad. No tengan miedo de pedirla, aunque sea contra su propia sangre. Recuerden siempre, no importa la edad que tengan, ni qué tan abajo sientan que están, siempre tienen el poder de levantarse y exigir respeto. No se aguanten las humillaciones por miedo. Usen la inteligencia y la ley para cuidarse.
La verdad siempre sale a flote. Solo hay que tener el valor de esperarla. ¿Y tú qué piensas de la decisión que tomó esta madre? Si hubieras estado en su lugar, en medio de una traición así, ¿habrías hecho lo mismo o habrías elegido otro camino? Cuéntamelo en los comentarios. Me gusta leer cada opinión, porque muchas veces las mejores reflexiones nacen justamente de las historias más difíciles. Si esta historia te hizo pensar, sentir o recordar algo importante, apóyala con un like, compártela con alguien que también pueda encontrar una enseñanza en ella, y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Nos vemos muy pronto en el siguiente relato. Somos Antes del Silencio, un espacio donde las historias nos acompañan a lo largo de los años, ayudándonos a encontrar calma, fortaleza y un poco de verdad dentro del corazón.